A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, pues encantado de que reanudemos el estudio de las cartas. Estamos ya muy avanzados. Y vamos a empezar con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos desde aquí respetuosamente hacia aquella beatitud, esta que existe, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reservas. Radha. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz, nuestros hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y manifestamos querer ser como todos los elementos de la naturaleza, como el viento, el sol, la tierra, el agua, pero sobre todo queremos ser como los estudiantes fieles, que nunca ponen ni pondrán en duda a sus maestros, que siempre les agradecen y les aman con devocional afecto, que siempre los admiramos y respetamos porque sabemos todos que ellos son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora vamos con la carta 103, nos habíamos quedado en la 102. Vamos a arrancar ya. Bien. Recibido en Allahabad, 1880-81. Acuérdense que esas ya son cartas que Barker no pudo colocar en ninguna de las buchacas que había hecho. Entonces son cartas varias de diferentes momentos. Para llevar a cabo, dice el maestro, un plan como el que se lleva entre manos, hay que utilizar muchos medios. Aquí está dando a entender el maestro que hay un plan que se está preparando. Y un fracaso en cualquier dirección comprometería los resultados, aunque no pudiera anularlos, pero los va a comprometer. Hemos tenido varios contratiempos y puede que tengamos más contratiempos. Así arranca la carta que está hablando entonces de un plan que se tiene. Pero observe, primero, que hay dos puntos favorables. Gracias a la bondadosa providencia, alguien se ha vuelto amistoso, que asumimos que es una persona que no lo era. Y creo que un amigo de usted es residente en Kashmir, y segundo, que hasta que el Maharaja de Kashmir, que había sido muy apoyador, el primer príncipe de la lista, no haya sido sondeado, el punto vital no habrá sido alcanzado.
Él, el primero tal como digo en la lista, que es el príncipe de Kashmir, se ha dejado para el final, cuando debería ser el primero. No se esperaba mucho de los demás y hasta ahora cada uno de los otros a los que ha abordado no han respondido. Este tema que está aquí hablando el maestro es muy importante y tiene mucho que ver con los formatos de ranqueo. El ranqueo se hace en las campañas de todo tipo para que no se desanimen los seguidores cuando se está fraguando o tramando o cuando se está gestionando algo. De manera que los primeros tres entrevistados sean personas que están muy motivadas para un proyecto, porque eso le da fuerza y motiva a los que están menos motivados. Por eso el maestro está sugiriendo lo que está sugiriendo, por lo menos la interpretación que yo hago de este trozo de la carta. Vamos a repetirla con lo que les acabo de comentar para ver si tiene más sentido. Pero observe primero, dice el maestro, hay dos puntos favorables gracias a la bondadosa providencia. Primero es que uno que estaba muy en contra de ellos se ha vuelto amistoso, ha habido una transformación del señor Alien. Y creo que un amigo de ustedes es residente en Kashmir. Y creo que un amigo de ustedes es residente en Kashmira. Segundo, que hasta que el Maharaja de Kashmira, el primer príncipe de la lista, no haya sido sondeado, el punto vital no habrá sido alcanzado. Él debería ser el primero tal como digo de la lista, se ha dejado para el último. Por lo tanto, entonces en la lista se han puesto personas que no están suficientemente motivadas y eso le está pegando mucho al producto. Perdón, no se esperaba mucho de los demás. Y hasta ahora, cada uno de los otros a los que se ha abordado no han respondido por las razones obvias que el maestro está aquí comentando desde mi punto de vista. ¿Por qué los chelas, pone en signo de interrogación, no hacen lo que se les ha dicho? Dice el maestro. Si los chelas descuidan las órdenes y si interviene un extremado sentido de delicadeza, ¿qué queda más sino esperar un milagro? Es decir, si los chelas no obedecen lo que se les dice a los maestros que tienen mucho más tramo visual y perceptual que ellos y saben lo que hay que hacer primero y lo que hay que hacer después, entonces si los chelas no hacen lo que se les ha dicho, pues solo queda esperar un milagro, que ya sabemos que ellos, por supuesto, los milagros no existen. Yo le telegrafié a usted para que esperara la llegada de Olcott, porque es mejor que ustedes trabajen juntos en Calcuta para intentar poner las cosas en marcha. Una palabra suya al residente hubiese sido suficiente, pero usted, le dice a Sinet, es orgulloso, como todos los de su raza. Olcott estará en Calcuta hacia el día 20. No preste atención a la vieja dama, a Blavatsky. Su cabeza se debilita cuando se la deja a su aire. Pero el maestro de memoria se hará cargo de ella. Suyo fraternalmente, maestro Kach. Bueno, es lo que dice esta carta respecto a un plan que se está apenas tratando de poner en marcha y que no lo están haciendo pues todo lo bien que se debiera. Ni los chelas, porque no están obedeciendo las órdenes, ni los chelas laicos, que son en este caso Sinet, uno de ellos, que no está teniendo la sensibilidad para poder poner en marcha en las entrevistas a la gente. Bueno, es la carta 103, vamos a analizar un poco de ella un poco más adelante. Nos vamos ahora con la 104. Está recibida en octubre de 1881 con un signo de interrogación. La carta fue escrita antes del retiro del maestro KH, que se acuerdan que entró en un retiro y dejó al maestro M a cargo. Mi querido amigo, dice el maestro KH en esta fecha, en esta carta que no pudo ser ubicada dentro de las diferentes cajas que trabajó Barker, mi querido amigo, se recibió su nota. Lo que dice en ella me demuestra que abriga usted algún temor de que yo me haya sentido ofendido por las observaciones del señor Hume. Tranquilícese, por favor, porque yo no podría jamás sentirme ofendido. Bueno, aquí. Lo que me ha molestado no es nada de lo que contemplan sus observaciones, sino la insistencia con la cual él llevaba a cabo una línea de argumentación que yo sabía que estaba llena de funestas consecuencias para el futuro. Entonces el maestro primero le asegura a Sinet que no está molesto, por lo menos no por las razones por las que se imagina Sinet, pero luego dice que sí se ha molestado, pero por otras razones, y que tienen que ver con un sistema de argumentación que ha utilizado Hume y que va a generar muchas consecuencias. Este argumentum ad hominem es una expresión latina que significa al hombre y a la persona, y se utiliza para describir un argumento que ataca a una persona en lugar de sus ideas. Bueno,
Dice el maestro, como siempre, con gran sabiduría, dice este argumentum ad homónimem, y por eso explico aquí lo que es el ad homónimem. Ad homónimem es cuando al calor de un debate entre dos grupos o entre dos personas, las personas dejan de ir fuerte contra los argumentos y empiezan a ir contra las personas. Por eso se llama un argumentum ad homónimem. El homónimo es una expresión latina, significa al hombre, a la persona, y se utiliza para describir argumentos que atacan a la persona. Ya se pasaron de las ideas a las personas. Entonces, es lo que está diciendo que le está pasando a Hume, que está fuertemente decepcionado y enojado por no haber sido tomado en cuenta de acuerdo al narcisismo que traía por encima de muchos que sí lo merecían, y entonces ahora está atacando ya más a las personas que a las ideas. Renovado y vuelto a empezar desde donde lo habíamos dejado el año pasado, fue el menos indicado para apartar al Chohan de sus principios o para obligarle a hacer algunas concesiones muy apetecibles para él. Bueno, yo tenía miedo de las consecuencias de que llegaran ese tipo de comentarios al Chohan, y puedo asegurarle que mis temores tenían una base muy sólida. Le ruego que transmita al señor Hume mi simpatía personal hacia él y mi respeto por él, y que le dé mis más amistosos saludos, pero ya no tendré el placer de hacerme con ninguna más de sus cartas a raíz de esto, ni de contestarle durante los próximos 3 meses, porque iba a estar, obviamente, que se iba a ir al retiro. Como sea, que nada del programa original de la sociedad está todavía decidido, ni espero verlo resuelto durante algún tiempo. Aún tengo que abandonar mi proyecto de viaje a Bután, y mi hermano M ocupará mi lugar. Este último párrafo vamos a analizarlo con cuidado. Está diciendo entonces del problema que generó con los argumentos Hume, con solicitudes que hizo al Chohan. Evidentemente tuvo problemas. Esto generó un montón de problemas. Él está ya muy presto a irse al retiro. Y en el último párrafo dice, como sea que nada, del programa original de la sociedad está todavía decidido. Como sea que nada del programa original de la sociedad está todavía decidido. Ni espero verlo resuelto durante algún tiempo, por lo menos los 3 meses que va a estar en el proceso de iniciación en donde se metió. Aún. Tengo que abandonar mi proyecto, mi proyectado viaje a Bután, y mi hermano M ocupará mi lugar. Vamos a analizar lo que se pueda de esta carta. Vamos a ver el famoso viaje a Bután. ¿A qué habrá ido el maestro o a qué tendría que ir el maestro Kotomi a Bután? Vamos a tratar de analizar. Puede que sea, que sea errado o no lo que voy a presentar, pero bueno, vamos a ver con. La escuela Nyingma, literalmente de ancianos, es la más antigua de las 4 escuelas principales del budismo tibetano. También suele denominarse a esta escuela Ganjugur, que es el orden de las antiguas tradiciones, la escuela de los ancianos del budismo. La escuela Nyingma se basa en los primeros linajes y traducciones de las escrituras budistas del sánscrito al tibetano, o sea, la primera gran traducción que se hace del sánscrito antiguo al tibetano en el siglo VIII, durante el reinado de Trizong de Zen. Bueno, las historias tradicionales de Enigma consideran que sus enseñanzas se remontan al primer Buda y a los Mahasiddhas indios como Garab Dorje, Simpla y Hanasutra. Las fuentes tradicionales sitúan el origen de la orden Nyingma en el Tíbet, en figuras asociadas a la introducción inicial del budismo en el siglo VIII, como Padmasambhava, Yese Toigal, etcétera, y otros. Eso es lo que pasa en Bután en la época en la que el maestro estaba comentando que tenía un viaje proyectado para ir a Bután antes de su, de su retiro temporal durante la iniciación que estaba en puerta. También se considera que la tradición Nyingma se fundió en Samye, el primer monasterio del Tíbet. Digamos, es la crème de la crème, la parte más antigua, de acuerdo a esta pequeña investigación. Las enseñanzas de Nyingma también se consideran por hacerse transmitido a través de redes prácticamente de laicos o nagapas. Bueno, aunque la escuela Nyingma contiene la mayor parte de los elementos principales del budismo tibetano, al igual que las demás escuelas tibetanas, también tiene algunas características y enseñanzas únicas que la diferencian de las escuelas convencionales. Las enseñanzas Nyingma incluyen una clasificación distintiva de los vehículos budistas hacia la liberación, llamados los 9 vehículos. Bueno, el monasterio de Katok, ahí aparece como es en tibetano, también transliterado como Katoj, Katatoj o Gatog, fue fundado en el año 1159 y es uno de los 6 monasterios madre del Tíbet de la escuela Nyingma, del budismo tibetano. Fue construido después del monasterio de Samye en el reino de Delye, condado de Baiyu,
prefectura de Gazé, etcétera, en la región tradicionalmente conocida en Tíbet como Kham o Dokam. El monasterio de Katok está situado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en los flancos orientales de una cadena montañosa. Todo eso es lo que pasa en Bután desde el punto de vista espiritual, porque sabemos que en la actualidad Bután también es un país que atrae mucho al turismo, porque ellos tienen un ministro de la felicidad y ellos miden la felicidad y trabajan sobre la felicidad. Y hay un grupo de personas occidentales que trabajan con un especialista que se dedica a todo el trabajo de la felicidad y entonces pues la gente va ahí y es un poco difícil entrar por la visa. La visa es cara y se vuela normalmente desde Delhi o desde a Faro, que es la capital, y de ahí, bueno, se hacen. Eso es lo que se conoce hoy de Bután. Pero aquí está hablando el maestro de otro Bután, el Bután, el Bután que tiene que ver mucho con las tradiciones antiguas relacionadas con lo que acabamos de leer. Y por eso hice un pequeño análisis. Vamos a continuar con esto. Este esquema sitúa las enseñanzas de Nyingma de la gran perfección, Dzogchen, como la más elevada de todas las enseñanzas budistas. Eso dicen los especialistas. Por ello, los Nyingmas consideran que las enseñanzas del Dzogchen son el camino más directo, profundo y sutil hacia la budeidad. Se considera que las principales fuentes del Dzogchen, como los famosos los 17 tantras, comunican un camino que va más allá de los métodos del tantra del yoga supremo, que se consideran supremos en otras escuelas del budismo tibetano. El yogi erudito Nyingma más influente de la perfección es Longchenpa, del año 1308, y sus voluminosas obras marcan el punto de inflexión de la sistematización escolástica y el refinamiento del sistema del Dzogchen Nyingma. La escuela Nyingma también tiene una importante tradición de describir y revelar textos de tesoros ocultos llamados termas, que permite a los descubridores el tesoro del tertón revelar nuevas escrituras oportunas. Muchos linajes Nyingma se basan en termas particulares. Por ejemplo, el monasterio de Mindonling, cerca de las revelaciones del Nigel, del Nyingma Osiel, mientras que el Dorje Dark se basa en los tesoros del norte del Rizin Godem. Bueno, en esta parte, que es muy importante, y esto ya viene del libro del Introduction of Tibetan Buddhism, se explica con mucho detalle cómo la lectura de los Nyingma, si la persona está suficientemente ayudada y suficientemente desarrollada, se le van a activar termas que permiten que se descubran los tesoros que están escondidos en las lecturas, siempre que tenga la posibilidad el lector y el desarrollo para poderlas descubrir. Y revelan nuevas escrituras a su vez, y hay muchos linajes que se dedican o se ponen a prueba en esto. Bueno, la introducción del budismo del Tíbet supone, si empezamos a acomodar todo esto, nos damos una idea de entonces de por qué van los maestros a esta zona, sin que nosotros estemos como asegurando que es por esto, pero estoy tratando de contextualizar ese viaje, que es el viaje previo a una iniciación. Bueno, continuamos. La introducción del budismo en el Tíbet se asocia también, aquí cambiamos totalmente, punto y aparte, se asocia al rey Trizong Detsen, que sirvió a Padmasambhava y a la Abad de Nalanda al Tíbet en el siglo VIII. Trizong Detsen también ordenó la traducción de textos budistas al tibetano. Las traducciones de este periodo constituyeron la base de la gran transmisión espiritual escritural, que se conoce como las antiguas traducciones. También se cree que Padmasambhava y Santa Karsita fundaron Samye, el primer monasterio budista del Tíbet desde el siglo VIII hasta el XI. Esta tradición, que posteriormente se identificó como Nyingma, fue la única forma de budismo en el Tíbet durante mucho tiempo. Con el reinado del rey, de este famoso rey del Langdharma, sobrevino una época de inestabilidad política que prolongó durante los siguientes 300 años, en los que se produjo el declive de las instituciones budistas. Bueno, esto ya viene en punto y aparte para ver lo que pasó después, pero en realidad esto está como un tesoro escondido en esta zona, en este pequeño país que es limítrofe entre India y China. Vamos a hablar un poco del Dzogchen, ya para terminar con la explicación que estamos haciendo de la introducción del Tibetan Buddhism. Dice, la práctica del punto de vista central y distintivo de los Nyingma es el Dzogchen, que es la gran perfección o gran finalización. Se considera el camino más elevado, más directo y más útil hacia la budeidad. El Dzogchen, perdón, se entiende como la realización última de la naturaleza de la mente. Repito, el Dzogchen se entiende como la realización última de la naturaleza de la mente.
del Semsnidid, que se conoce como Rigpa, que es conocimiento, gnosis, o Vidya, que es sabiduría al completo, conocimiento. El Dzogchen busca comprender la naturaleza de la mente, lo pongo en verde, sin las prácticas del cuerpo sutil. Repito, por eso lo pongo en verde. El famoso Dzogchen busca comprender la naturaleza de la mente sin las prácticas del cuerpo sutil y las visualizaciones de otros métodos tántricos que se consideran artificiosos y esforzados. Los tantras de Dzogchen afirman que las prácticas de visualización son inferiores al Dzogchen, que trabaja directamente con la naturaleza de la mente misma, es decir, la esencia de la mente. Es la mente trabajando consigo misma en su parte esencial. Una de las principales prácticas del Dzogchen es el trekcho, el corte minucioso en el que se atraviesa la mente cotidiana y sus oscurecimientos para alcanzar la naturaleza misma de la mente, es decir, para llegar a la parte esencial, que es pureza esencial o kadaj, y es espontaneidad, lundrup, y está asociada con la vacuidad, sunyata. Repito, una de las principales prácticas del Dzogchen al tratar de entrar en la parte esencial de la mente consigo misma es el trecho, que es un corte minucioso en el que se atraviesa poco a poco la mente cotidiana y sus oscurecimientos, es decir, todas las capas de esta cebolla para alcanzar la naturaleza misma de la mente en su esencialidad, que es la pureza esencial, que es el kadaj, la espontaneidad, que es el undrup, y está asociada con la vacuidad, que es un yata. La segunda forma principal de la práctica del Dzogchen se denomina aproximación directa, que se llama Togal, y consiste en reconocer la presencia espontánea del Lundrup mediante el uso de varias visiones y prácticas como el retiro en la oscuridad o la contemplación del cielo. Los 9 vehículos de liberación que tiene toda esta ciencia, la doxografía empleada por la tradición Nyingma para clasificar el conjunto de la vía budista es única. Los Nyingma dividen el camino budista en 9 yanas o vehículos hacia la liberación, como sigue. El Sutra, que es el vehículo de los oyentes o discípulos, que está con otro nombre largo, el vehículo de los Budas solitarios, la vida de meditación solitaria. Y luego uno más, ya en la versión Mahayana, el gran vehículo, vehículo causal, el vehículo de los seres iluminados, que es el camino de aquellos que buscan o alcanzan la iluminación por el bien de la intención de librar no solo a uno mismo, sino a todos los seres sencientes del samsara. Luego el Tantra exterior está el Kriya, Tantra de acción que implica el ritual, la repetición de mantras y la visualización, el Karya Ubaya, que es el Tantra de conducta, cantidades iguales de meditación y rituales simbólicos, el Yoga Tantra, que es el Tantra de la unión, y luego en los interiores están pues, otros más, que es el Gran Yoga de la categoría que incluye la práctica de las 2 etapas del Tantra del más alto yoga. Bueno, les dejo esto para que ya en casa puedan ustedes entonces revisarlo y darnos una idea entonces de lo mucho que hay o lo que había por lo menos en aquel entonces ahí en Bután y por qué de alguna manera había ciertos viajes que los maestros realizaban a esta zona, por lo menos el caso del maestro Kotomi. Hay una riqueza enorme en lo que uno puede de alguna manera investigar. Bueno, continuamos. Este se llama Alexander Berzin. Esta es la cita para que se lo puedan ustedes encontrar y estudiar. Y él se pregunta entonces, ¿cuál es la fuente real de este refugio? La fuente de cómo podemos protegernos de los peores renacimientos. Esa es la joya del Dharma. Entonces, ¿qué significa eso? Hay muchos niveles diferentes en los que podemos entender la joya del Dharma. Si nos fijamos en el nivel más profundo, se refiere a la tercera y cuarta verdades de las nobles verdades. La tercera es la verdadera detención del sufrimiento y sus causas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Si pensamos en términos del Dongchen, está tocando otra vez el famoso Dongchen del que ya hablamos en el libro precedente, estamos hablando de la Rigpa, darse cuenta puro, es un darse cuenta puro, sin contaminación. Aquí este es muy importante como lo trabaja Bersin, porque entonces hay varias formas de darse cuenta. Hay un darse cuenta contaminado, hay un darse cuenta puro, que está muy en el fondo de lo contaminado, y ahí es donde se parece a lo que leímos entonces en la página anterior. Esto es algo que todos tenemos un darnos cuenta, pero casi siempre contaminado, ensuciado o no completamente limpio. Es individual, no es algo colectivo con lo que te conectas con el cielo, se refiere a un nivel más sutil y puro de nuestra continuidad mental. Y aquí viene otra clave. La famosa continuidad de conciencia, que es una línea que camina hasta llegar a la pureza máxima, y entonces se refiere al nivel más sutil y puro de nuestra continuidad mental.
Y en el otro extremo estaría el nivel más impuro, el más contaminado, el más manoseado. Y es algo que está totalmente libre por naturaleza de todos los oscurecimientos, por el nivel de limpieza que tiene. Así, la verdadera detención del sufrimiento y sus causas, y está rico o lleno de todas las cualidades positivas, sin embargo, como dicen muchos de los textos Nigima, esta rigpa es darse cuenta puro en todas las cualidades positivas. Sin embargo, como dicen muchos de los textos Nigima, esta rigpa, este darse cuenta puro, necesita reconocer su propia cara. Porque si lo va a reconocer todo, empezará por reconocerse a sí mismo, entonces va a reconocer su propia cara. Lo que significa que aunque existe ese darse cuenta puro, no nos damos cuenta muchas veces porque es con ese darse cuenta puro con el que nos damos cuenta de todo lo que es puro, pero en un momento dado tiene que ver su propia cara para reconocerse desde esta pureidad. Y como no nos damos cuenta, realmente no podemos utilizarlo salvo que entremos en esta profundidad. Así que tenemos la cuarta verdad noble, que es obtener darse cuenta profundo para que tengamos plena realización de Rigpa. Así que si podemos tener acceso a este estado puro y no lo tenemos nublado por el sufrimiento y sus causas, que son la primera y segunda verdades nobles, entonces no solo evitaremos peores renacimientos, evitaremos todos los renacimientos incontrolablemente recurrentes. Ya sean estados peores o mejores, cualquiera de ellos sigue siendo samsara. Samsara significa renacimiento incontrolablemente recurrente, otra vez incontrolable en el sentido de que estaba la influencia del karma y las emociones perturbadoras. Así que esta es la joya del Dharma, esta es la dirección en la que queremos ir. Quiero realizar completamente esta rigpa que dentro de todos nosotros, que ahí está, y permanecer en ella todo el tiempo que pueda. Así que los Budas, la joya del Buda, son aquellos que lo han logrado en su totalidad y nos han mostrado cómo alcanzarlo. Nos han mostrado y enseñado cómo hacerlo nosotros mismos, en esta línea, en esta continuidad, poco a poco, a lo largo de varias vidas, algunos para algunos muchos, para otros menos. Y la joya de la sangha se refiere a la sangha arya, sabemos que esta es la práctica de la religión. La sangha arya son aquellos que han logrado esto en parte o no del todo, como lo han hecho los Budas, así que esto es muy importante de entender. Cuando hablamos de Buda no estamos hablando realmente de una figura histórica como la que se tiene en nuestras religiones bíblicas. En las religiones bíblicas tenemos una figura como Moisés o Jesús, Mahoma, y reciben alguna revelación, algunas instrucciones de Dios. Ellos son los únicos que las recibieron, por lo que necesitamos creer en ellos y seguirlos para obtener algún tipo de salvación. No podemos hacer lo que ellos hicieron, a ellos les tocó hacer lo que hicieron, solo estamos leyendo lo que ellos hicieron. No podemos convertirnos en otro Moisés o Jesús o Mahoma. Así que entonces tenemos que entender esto con cierta profundidad, porque tenemos que convertirnos nosotros en Budas nosotros mismos. Es nuestra budeidad a través del camino y por eso entonces es que este formato de entendimiento de esto es tan importante. Es Alexander Berzin, esta es la lectura, esta se acompaña muy bien a la lectura anterior porque nos va a dar una idea muy bien, muy buena acerca de cómo encontrar el camino y cómo buscarlo a través de la línea de continuidad de conciencia. Bueno, y esto ya lo voy a dejar nada más para que ustedes lo sigan leyendo en casa. Esta es una presentación breve de las 9 llanas y este es de Alaksenkar Rinpoche. Es un Rinpoche donde habla entonces de cómo se hace esto con más detalle. Dice nuestro maestro, el cuarto guía de esta época, afortunada, el Señor incomparable de los sabios, el Sakamuni, impartió enseñanzas infinitas como medio para entrar en el Dharma de los vehículos causales y resultante de acuerdo con los temperamentos particulares, facultades espirituales y aptitudes de los discípulos que desean formarse en esto. No obstante, todos pueden incluirse dentro de los tres vehículos que a su vez pueden ser divididos también en 9 etapas sucesivas, como dice el Sutra General. Y esto también es muy interesante como lo explica él, que es otra vía. Dice el vehículo último y definitivo. Aparece ciertamente como tres en número. Los vehículos que conducen desde el origen, el ascetismo védico y los métodos transformadores poderosos. Y el Tantra de la Confesión Inmaculada. Ojo, el Tantra de la Confesión Inmaculada dice lo siguiente. Los amayas de los 9 llanas sucesivos. 3 llanas relacionados con los 3 pitakas de características. Los 3 extremos del Kriya Yoga y los demás relacionados con los tantras del ascetismo y los 3 yogas internos relacionados con los tantras de los métodos hábiles. Así, la clasificación de 9 llanas sucesivos que se encuentra en la tradición de la traducción del antiguo Nigima está compuesto de varias cosas: los 3 yunas relacionados, los 3 relacionados con el vehículo interno y el ascetismo, que es el siguiente renglón, y los relacionados con el vehículo secreto de métodos transformadores poderosos y las 3 clases internas de tantras. Repito, los 3 llanas relacionados con el vehículo secreto de métodos transformadores poderosos y las 3 clases internas de tantras.
Expliquemos un poco el significado de estos, considerando antes que nada qué significa el término vehículo o yana y lo que dice el sutra condensado. Esto lo van a ustedes a encontrar entonces en la obra de la presentación breve de los 9 yanas por Alexander Karel Rinpoche del Tibet Enigma. Bueno, les dejo esto entonces para que ustedes ya lo puedan profundizar con más detalle. Bueno, todo eso nos lleva a las famosas bienaventuranzas. Entonces, al final de cuentas, dicen el palacio, dicen la última parte, el sutra condensado, este es el supremo de los vehículos a alcanzar. El palacio vasto como el cielo de la felicidad y bienaventuranza. Al final vamos a llegar al palacio vasto como el cielo de la felicidad y bienaventuranza. Y ahora vamos a regresar a nuestro estatus, es decir, como vamos varios kilómetros hacia abajo, para ver el tema de las bienaventuranzas o caminos. Son las enseñanzas, vamos a cristianizarlo para poder entenderlo bien, son las enseñanzas de Jesús el Cristo dio en el Sermón de la Montaña y se muestran en el camino a la felicidad. Son una expresión que se refiere al gozo profundo del alma, para eso son las bienaventuranzas. Ser bienaventurado significa ser feliz en el sentido más profundo de la palabra, una persona alegre que vive en la divinidad y para la divinidad. ¿Cuáles son algunas de ellas? Y bueno, que se desarrollen, que tengan oportunidades, que sean desarrolladas y felices todas las personas. Las relaciones con la espiritualidad vía teosofía, relación con los hijos, con los amigos, con los hermanos, relación contigo misma, con la madre, con etcétera, etcétera. Bueno, estas son entonces algunas de las bienaventuranzas que se pueden entonces de alguna manera cristianizar. La tercera bienaventuranza, que es los que lloran más allá de lo que deben, porque ellos serán consolados y consuelo. Viene aquí entonces lo que es el acto y la consecuencia kármica, tal como lo explica el cristianismo, que no lo explica como si fuera alguna consecuencia kármica, pero sí tiene acción y reacción. Entonces, bienaventurados los que lloran desde el punto de vista de causas, más allá de lo que deben, porque ellos serán consolados, consecuencia, consuelo. Los que deben. Cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, más allá de sus deudas, porque ellos serán saciados de Bachán en futuras encarnaciones. Quinta, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Sexta, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán la divinidad. Séptima, bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de la divinidad. La octava, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, más allá de sus deudas por destino, porque de ellos será el reino de los cielos. Y novena, bienaventurados seréis cuando os injuran o persigan y digan mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Bueno, el texto de las bienaventuranzas procede del Evangelio según San Mateo y ahí lo pueden ustedes más o menos rastrear y es una de las grandes pinturas que hay sobre San Mateo. Al final es un recorrido en el que vamos viendo entonces la parte más profunda, luego la parte de mediana profundidad, la parte de menor profundidad, y es en la que prácticamente todos los que estamos en este curso hemos crecido para ver entonces el enfoque cristiano al respecto. Continuamos con la carta. Estamos a finales de septiembre y nada podría hacerse antes del 1 de octubre que justifique mi insistencia para ir allí, es decir, a Bután. Mis jefes desean que yo especialmente esté presente en nuestra festividad de Año Nuevo el próximo mes de febrero, y con el fin de estar preparado para ello he de aprovechar los 3 meses de intervalo. Por lo tanto, le diré hasta la vista, mi buen amigo, dándole las gracias calurosamente por todo lo que ha hecho y ha tratado de hacer por mí. En enero próximo espero poder darle noticias mías y, a menos que surjan otra vez nuevas dificultades en el camino de la sociedad desde su orilla, desde su lado, me encontrará usted exactamente en la misma disposición y estado de ánimo en el cual me despido ahora de los dos. En este momento soy incapaz de decir si conseguiré convencer a mi querido pero muy obstinado hermano Moria para que acepte mi modo de pensar. Lo he intentado y volveré a intentarlo una vez más, pero mucho me temo que el señor Hume y él no lleguen a ponerse de acuerdo nunca. Él me dijo que contestará la carta a usted y su petición por medio de un tercero, que no va a ser Madame Blavatsky. Mientras tanto, ella sabe lo suficiente para abastecer al señor Hume para unas 10 conferencias con tal de que él quisiera darlas y con tal que lo aceptara en el lugar de abrigar la idea tan pobre que ella tiene en un sentido, y si no tuviera un concepto tan equivocado de nosotros. Bueno, aquí está diciendo que hay que hacer con Hume porque está ya muy complejo, ya lo hemos analizado en las cartas anteriores. Se despide con mucho cariño de Hume, perdón, de Sinnett, diciéndole que si no pasa ninguna cosa muy compleja, en 3 meses podrán otra vez reanudar la relación que estaban teniendo. Hay algo que él no sabe si se va a controlar o no en función de los problemas que ya está viendo respecto a la relación que tienen los maestros con los seres que tuvieron la fortuna de recibir la correspondencia con ellos. Bueno, vamos a ver, y si Hume no tuviera un concepto tan equivocado en otros, es lo que termina esta carta acá. Dice, mientras tanto, Madame Blavatsky,
Ella sabe lo suficientemente para abastecer al señor Hume para unas 10 conferencias y mantenerlo así entretenido, con tal que él quisiera darlas, solo si él quiere darlas, y con tal que lo aceptara en lugar de abrigar una idea tan pobre de ella en un sentido. O sea, que quiera darlas y que quiera aceptar que sea Blavatsky la que se las da. Y si no tuviera un concepto tan equivocado en otros, es decir, si no tuviera un concepto tan prejuicioso, tan superficial en otros, por eso explico aquí lo que es. Y si Hume no tuviera un concepto tan equivocado acerca de otras personas. O sea, un concepto a priori. En filosofía a priori se aplica a todo tipo de conocimiento adquirido sin contar con la experiencia, sino mediante la deducción, que es lo que más hacía el señor Hume. Según Descartes, la razón es una capacidad innata que tenemos desde el nacimiento y que nos permite conocer ciertas verdades sin necesidad de recurrir a la experiencia. Y aquí viene el gran problema de la filosofía. Si nosotros decimos que podemos entender las cosas a pesar de no tener la experiencia sobre las mismas cosas, es lo que está diciendo aquí Descartes. Descartes entonces está diciendo que la razón es una capacidad innata que hace que podamos adquirir muchas cosas, adquirir y conocer ciertas verdades sin necesidad de recurrir a la experiencia. Gran debate. Las conclusiones a priori son aquellas que se basan en la razón y en verdades autoevidentes y que no se derivan de la experiencia. La expresión a priori es una locución latina que significa de lo anterior. Como tal, el método a priori, aparte de las causas y los efectos, trata de llegar a una idea o juicio sin el apoyo de la experiencia. Lo hace mediante el conocimiento de principios generales o permanentes que posee el individuo. Por lo tanto, entonces, así se expresaban de Olcott, que no era un inglés, así se expresaban de Blavatsky, que era una rusa, ucraniana, y en general, a través de este tipo de juegos racionales es como se ponían categorías, una especie de castas muy al estilo británico, en donde quedaban, por lo general, siempre ellos en las porciones superiores. Esta parte es importante que la reflexionemos, hay un gran debate. El mismo Borges le entró un poco al debate, porque él afirma en una de las tantas obras que escribió, dice, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Él está defendiendo la tesis cartesiana de que no es necesaria la experiencia para poder entender las cosas. Pero estamos viendo el enorme problema que ha generado eso con todo lo que acabamos de explicar de esta carta, porque se supone que para poder entrar en la mayor profundidad de la continuidad de conciencia y poder conocernos en la mayor profundidad en nuestra mente, pues necesitamos hacerlo no de manera racional, como dice el cartesianismo clásico, tenemos que hacerlo de manera práctica, es decir, a través de la experiencia. Entonces, con eso tenemos uno de los grandes masazos y uno de los grandes impedimentos para la profundización que tenemos los occidentales respecto a este conocimiento. Bueno, y aquí un poco más del, dice, no trates de juzgar, lo que no entiendes, quizás estés equivocado. Juzgar una cosa a una persona antes de tiempo oportuno sin tener de ellas un cabal conocimiento. Es algo que ocurre continuamente. Luego tenemos algunos otros problemas que pasan aquí, que es el famoso sesgo de autoservicio o sesgo de interés personal. Ya nos vamos a ir a versiones más contemporáneas, que es el self-serving bias o bias. Es uno de los dos errores fundamentales que describe la teoría de la atribución. Aparece cuando la gente se autoatribuye el crédito personal de sus éxitos, pero no de sus fracasos. Se manifiesta también cuando la gente tiene la tendencia a evaluar algunas situaciones en forma ambigua, de tal manera que beneficie sus propios intereses. Del Miller y Michael Ross fueron los primeros en sugerir el sesgo atribucional, que es algo que se usa mucho en la ciencia de ciencias sociales. El autoservicio surge también como resultado de un sesgo estadístico. Resulta que la gente piensa, debido a su autoestima, que en ciertas áreas está mejor que el promedio. Por ejemplo, la mayoría de los conductores piensa que ellos conducen mejor que la media de los otros. Este concepto también es conocido por autores de investigación como la tendencia autofavorable y coloquialmente como un sesgo egoísta. Estos son los pequeños toques que tenemos todos los seres humanos de un narcisismo que ebulle en la cultura occidental. Este último hace referencia a una actitud con la cual el individuo afronta un resultado de su propia conducta y lo hace muy poco autocrítico. Como hemos explicado anteriormente, es decir, las personas suelen hacer una atribución interna después de un éxito y hacer una atribución externa después de un fracaso. ¿Por qué suspendiste el examen? Porque estuvo muy difícil el examen, es una atribución externa. ¿Por qué sacaste una buena nota? Pues porque estudié mucho, porque soy muy bueno. Bueno, ese es el famoso rasgo de autobeneficio. El que quiera ver más detalles de esto, aquí está el Ross. Este es este señor. Este es uno de sus grandes artículos donde toca este tema. Se llama Self-Serving Bias and the Attribution Causality. Fact o Fiction, dice él.
Lo pueden ustedes bajar. Aquí están los dos, el Ross Michael y el Miller Dale. Y aquí están los características para que lo busquen, si quieren ustedes entonces agregar todavía más al análisis psicológicos que hemos hecho del señor Hume. Y ya para rematar esta carta, el maestro M, dice el maestro KH, me prometió refrescar su floja memoria y reavivar todo lo que de ella aprendió con él y de la manera más clara que se pueda desear. Si el arreglo no cuenta con la aprobación del señor Hume, no me quedará más que lamentarlo sinceramente porque creo que es lo mejor que se me ocurre. He dejado órdenes a mi desheredado para que cuide de todo, tanto como se lo permitan sus débiles medios. Y ahora tengo que terminar. Solo me quedan algunas horas para prepararme para mi largo, larguísimo viaje. Esperando que nos separemos tan buenos amigos como siempre y que volvamos a encontrarnos siendo mejores amigos todavía, permítame estrechar ahora astralmente su mano y reiterarle de nuevo mis buenos sentimientos hacia usted. Suyo como siempre. El suyo como siempre viene en todas las cartas, porque ya saben que los norteamericanos, bueno, los ingleses siempre terminan las cartas como sincerely yours, que es una especie de forma de cerrar las cartas. Suyo como siempre, siempre suyo, el maestro Cotón. Bueno, entonces, muy poética, muy bonita, muy interesante la carta y nos permitió bucear un poco en los temas relacionados con el budismo. Bueno, pues aquí habría que hablar también un poco de los maestros y las iniciaciones. Eh, Podríamos empezar a trabajar un poco. Este es un libro que escribe Jinera Hadasa. Lo dedica, esta es la dedicatoria, ven ustedes, se llama En su nombre, In His Name, Jinera Hadasa. Y la dedicatoria es al maestro Gotomi, homenaje de uno de sus hijos que le quiere, Jinera Hadasa. Este es el libro y esta es la portada que hay en castellano. Dice, los que dirigen la ejecución del plan de Dios, los que dirigen la ejecución del plan de Dios, como dice el Timeo un poco. El plan de Dios, es decir, la evolución, no es un proceso mecánico en la naturaleza, dice General Hadasa. Dios construyó el modelo de todas las cosas y en todas las etapas del proceso en las que se manifiesta la vida. Hay inteligencias guiadoras en la construcción de la forma, a fin de que cada vez se asemeje más al modelo divino. En esta, nuestra Tierra, cumplen la voluntad de Dios en el campo de la evolución los que constituyen la llamada gran fraternidad blanca. Y están, por decirlo así, a medio camino entre el amor de Dios y la vida que anima a la naturaleza y a la humanidad, pues por su mediación recibe el mundo la energía necesaria para su evolución. Llevan a efecto de obrar por sus vías visibles y por vías invisibles, y los hombres que sinceramente lo deseen reciben el privilegio de llegar a ser, bajo su dirección y empleo, sus servidores y ayudantes. Repito porque es muy importante. Su dirección y empleo, sus servidores y ayudantes, en su ascenso hacia la perfección, pasan todas las almas por las características etapas del salvaje hombre civilizado, idealista, discípulo, maestro, iniciado de la gran fraternidad blanca. Vamos a ver otra vez lo que dice acá, que es muy bello. Entonces dice, en el campo de la evolución, lo que constituye la llamada gran fraternidad blanca, y están, por decirlo así, a medio camino entre el amor de Dios y la vida que anima la naturaleza de la humanidad. Pues por su mediación recibe el mundo, por medio de ellos, la energía necesaria para evolucionar. Llevan a efecto su obra por vías visibles y por vías invisibles. Y los hombres que sinceramente lo deseen recibirán el privilegio de llegar a ser, bajo su dirección y empleo, sus servidores y ayudantes, cosa que a Hume tanto trabajo le costó. En su ascenso hacia la perfección, pasan todas las almas por las características etapas del salvaje, hombre civilizado, idealista, discípulo, maestro e iniciado de la gran fraternidad blanca, hasta la etapa final del maestro de sabiduría. Alcanzada la iniciación, es ya el hombre miembro de la jerarquía gobernadora del mundo y cuando recibe la dignidad de maestro de sabiduría, dirige la labor de un departamento de esa jerarquía. El mundo y la humanidad evolucionan bajo la dirección de los más elevados maestros de sabiduría, que presiden el alzamiento y destrucción de los continentes, guían las luchas por la vida, favoreciendo la aparición de formas más aptas que permitan evolucionar la vida tan rápidamente como sea posible. Vigilan y celan el desenvolvimiento de los minerales, vegetales y animales con el único fin de modelar las formas de la naturaleza de manera que puedan cumplir prontamente con el plan de Dios. También la Gran Fraternidad Blanca vela y dirige todas las cosas en la vida de los hombres. Sus miembros enseñan a los hombres a establecer sus civilizaciones, enviando a cada país los individuos por cuyo medio puedan adquirir la cultura necesaria para desempeñar su papel en el drama político de cada nación.
En su desinteresada labor inspiran a los predicadores, estadistas, instructores, profetas, artistas y sabios, valiéndose igualmente del egoísmo de los delitos de los hombres para derrocar a los que han desempeñado ya su papel y erigir más tarde las mejores instituciones. Cada paso dado por la humanidad en su progresiva marcha forma parte del plan divino, cuya ejecución está encomendada a los hermanos mayores, de cuyas manos pende el destino de 70.000 millones de almas que constituye nuestra humanidad, por lo menos en la época en la que esto fue escrito. Y luego tenemos acá la obra de Ginebra Casa, Primitivas Enseñanzas de los Maestros. Y esto salió en el Theosophist. Les permitió exponer alguna insinuación, si lo leen, los inteligentes que al entenderlo denoten ser merecedores de tanto conocimiento secreto como se les pueda comunicar. Quien profundice el misterio de la alegoría de la esfinge y de la cruz ha de estudiar los procedimientos de iniciación de los egipcios, caldeos, antiguos judíos, indos, etc. Y entonces echará de ver que la palabra propiciación, más antigua que el cristianismo, significa también bautismo de sangre. En el postrer momento de la suprema iniciación, cuando el iniciador había comunicado la última palabra misteriosa, era preciso que muriese o el hierofante o el nacido de nuevo, el más meritorio de ambos, puesto que no puede convertir a dos adeptos de igual poder y para el más perfecto no hay sitio en la tierra. Bueno, otra vez se les queda de tarea para poderlo leer. Busquen ustedes Primitivas Enseñanzas de los Maestros de General Hadassa y empiecen a ver la profundidad con la que está escrito esto. Entonces, de aquí podemos nosotros derivar un montón de enseñanza. Así pues, ¿qué hay en la tierra que pueda yo enseñaros? Bien sabéis que para saber leer es preciso primero aprender las letras. Y sin embargo, deseáis conocer el curso de los acontecimientos antes y después de los paralayas, de los sucesos de este globo al comienzo de un nuevo ciclo, lo cual es un misterio que se revela en una de las últimas iniciaciones y no de las primeras, según se le dijo al señor Sinet. Pues la carta que le dirigí sobre los espíritus planetarios fue simplemente accidental y motivada por una pregunta suya, pero es conocimiento demasiado anticipado para el tipo de desarrollo que el señor Sinet tiene en ese momento. Y ahora diréis que estoy eludiendo las respuestas directas y que he discurrido sobre puntos adventicios sin explicaros lo que deseáis saber y lo que me insistáis a que os enseñe. Diréis que me escabullo como siempre. Perdón si os contradigo, pero no es nada de eso, pues hay 1000 preguntas a las que no me está permitido responder. Y en verdad me escabulliría si os respondiese de otro modo. Os digo claramente que no estáis en disposición de aprender porque tenéis la mente demasiado llena y no hay sitio vacante de donde no se levante el previo residente para luchar contra el recién venido rechazarlo. Por lo tanto, es decir, nosotros tenemos un montón de condicionamientos y con los tenemos llenos y no estamos dispuestos a quitarlos para que pueda entrar el nuevo conocimiento. Por lo tanto, yo no me evado, solo os doy tiempo para reflexionar y deducir y aprender primero lo que ya se os ha comunicado antes de enfrascaros en otra cosa. El mundo de la energía es el mundo del ocultismo y el único donde el Supremo Iniciado revela el secreto de la existencia. Y de aquí que nadie sino dicho iniciado pueda conocer tal secreto. Guiado por su gurú, el Chela, descubre primero dicho mundo con sus leyes y después con sus centrífugas evoluciones en el mundo material. Largos años le cuesta llegar al perfecto adeptado, pero al fin es maestro. Le son patentes las cosas ocultas y para siempre huyen de su vista el misterio y el milagro. Sabe cómo guiar la fuerza de una a otra dirección y producir los deseados efectos. Las secretas propiedades químicas, eléctricas y iódicas de las plantas, hierbas, raíces, minerales y de los tejidos animales le son tan familiares como lo son las puntas de vuestras aves, las plumas de vuestras aves. No le pasa, y aquí está haciendo obviamente referencia a la ornitología de Hume, por supuesto, no le pasa nada inadvertido, cambio alguno de las vibraciones etéreas. Y al aplicar sus conocimientos, he aquí un milagro. Y es que el que empezó repudiando la posibilidad de los milagros queda desde luego calificado de taumaturgo y o le adoran los necios como a un semidios o los todavía más necios lo rechazan por charlatán. Bueno, todo es entonces la prosa que viene en este libro que también ustedes pueden buscar en esta obra de Ginebra Hadas. Bueno, desearía saber cómo evolucionan las formas de la ronda inmediata superior. Está poniendo un ejemplo. La respuesta, amigo mío, a tratar de comprender esto, me estáis preguntando puntos relativos a las supremas iniciaciones. Aquí vuelvo a insistir.
Os daré un concepto general, pero ni me atrevo ni quiero entrar en pormenores, aunque lo haría si pudiese satisfaceros. No colguéis que es uno de los supremos misterios que no tienen superior. Pregunta, pero he de comenzar de nuevo desde el principio de cada ronda y evolucionar a formas humanas del animal, animales, vegetales, etcétera. En caso afirmativo, ¿a qué ronda pertenecen los primeros hombres imperfectamente evolucionados? Supongo que a la quinta, pero la quinta ronda debiera ser una raza más perfeccionada en todos los conceptos. Respuesta. Desde luego que no, puesto que no se destruye, sino permanece cristalizada, es decir, in status quo. En cada ronda va disminuyendo el número de animales porque evolucionan y pasan a formas superiores. En la primera ronda fueron los animales los reyes de la creación. Durante la séptima ronda los hombres habrán llegado a ser los dioses y los animales seres inteligentes. Inferí de ello las consecuencias. Desde la segunda ronda, bueno, la re- eh, y así va más o menos el hilo de preguntas y respuestas que me gustaría que todos pudiéramos entender la forma como fueron explicadas las, digamos, preguntas cortas con respuestas cortas, trabajadas entonces por Giner Hadas. Y no sé si hay más, hay bastante más todavía aquí. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá porque está muy cargado lo que estamos viendo. Y aquí viene lo de Damodar en la quinta iniciación. Termina esta primera parte con lo que le pasa a Damodar y luego sigue la carta 105. Nos vamos a quedar acá, estamos regresando de las fiestas. Voy a poner aquí una señal y voy a pasar entonces a las preguntas y respuestas. Y luego continuamos entonces con esta parte que son cartas aleatorias o que fueron siendo contestadas o que no fue posible archivonomizarlas de una manera apropiada en toda la selección que hizo Barker, por lo menos de las cartas que estamos revisando ahora. Déjenme dejar de compartir para pasar a las preguntas y poner una señal de dónde me quedé para poder seguir la próxima sesión a partir de aquí. Voy a poner una señal acá y así ya sé dónde me quedé. Están abiertos los micrófonos. La carta 105 es muy interesante y también vamos a entrarle, pero fuerte, porque aquí hay mucho que revisar de Chatterjee y vamos a rematar con Frederick Samuel Robinson, que lo tocan los maestros. Es una carta también muy interesante, la vamos a ver con más detalle la próxima sesión. Preguntas, chicos, preguntas, comentarios en esta primera sesión ya del 2025 para que vayamos entrando en calor. Hola Enrique, feliz año y feliz año a todos. Estaba por aquí, pero estaba Hola, inestado. Pablo, que estabas en el tráfico. Sí, Patricia Chávez tiene una pregunta. Patti Chávez. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y feliz año. Tengo una pregunta. Ahí hablaste sobre lo del plan de Dios, que obviamente es una parte esencial, ¿no? De la naturaleza del ser humano. Entonces, este plan está condicionado a desde que naces para que tengas ese plan de todas tus actividades que vas a llevar y procesos en esta. Gracias. Ay, te faltó la última parte, Patti. La última parte de tu pregunta se cortó. Sí, no te preocupes. Te decía que este plan es para darnos a conocer todas las actividades y desarrollos que nosotros como espíritu vamos a desarrollar dentro de lo que sería este planeta, ¿no? Tierra y en experiencias, ¿no? Pero ese plan ya va de tiempo, ¿no? Ay, otra vez se cortó. Bueno, te voy a decir cómo lo veo yo, porque todos tenemos acceso a la misma literatura y pues todos reaccionamos pues, como podemos a lo que ahí se dice, pero entonces vamos de lo burdo a lo sofisticado, es decir, tenemos una refinación. De hecho, la palabra civilización quiere decir refinamiento. Entonces el refinamiento de lo burdo se va poco a poco convirtiendo en lo sutil y de esa manera se va apareciendo entonces el pensamiento divino. Y eso pues creo que tiene muchos caminos y conforme se va viendo las perfecciones necesarias, pues vamos pasando entonces de los reinos hasta llegar al humano y dentro del humano también hay un formato de perfección. Es lo que más o menos estaba él tratando de explicar ahí. Quizá voy a descomprimir las dos últimos slides estos para poderlo explicar de una manera más práctica y luego poderlo contextualizar y luego poderlo archivar. Voy a hacer un modelo muy antiguo, porque es como se hacía la famosa didáctica antigua, se hacía de esa forma.
Vamos a hacer un trabajo de ese tipo en la próxima clase y van a ver que le sacamos mucho provecho y entre todos vamos a entender un poco el sentido, sin que tengamos una definición clara, que sea expresada en términos lingüísticos. Vamos a entender de qué se trata, porque viene en las dos últimos slides que ya no leí. Entonces lo vemos con cuidado, si te parece, Pati, y ahí yo creo que te va a quedar más claro, por lo menos como yo lo veo. Y ya luego podremos tener un debate entre todos para poder entender cómo va el asunto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias, Enrique. Buena tarde a todos. No, al contrario, gracias a ti. Siempre haces dos preguntas, ahora nomás hiciste una. Bueno, Carol, Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Felices fiestas a todos. Espero que estén muy bien. Gracias, Enrique. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Ah, ahora sí. Eh, Algo muy simple. Primero, se me olvidó anotar el nombre del libro de Ginera Hadassah. Para buscarlo, me gustaría ¿Cuál de encontrarlo. los dos? El, ay, diste uno del último, El de la penúltimo es última, en su nombre, sí, en su nombre, este que era Jonathan. Se lo que dedica es que a todos. sí, me gustó muchísimo esta carta, cómo se expresa el maestro, es muy, muy emotiva. Sí, sí. Sí, muy, El gran detalle con el que escribe, ¿no? Los dogmas. sí, la Está forma muy, y eso de, que estamos en castellano, ni siquiera estamos en la lengua original, pero sí estamos, son cartas casi perfectas. La sí, forma. sí, la forma que la palabra, te juro que me removió, muy bonita, te lo agradezco El- muchísimo. y el otro es el Primitivas Enseñanzas de los Maestros, también de Ginebra Hadassah. Ay, Creo que es un artículo del Enrique, autor. Dime. ahí están ya en el chat. Nos hizo favor Joaquín Guerra de subirlos. Tanto el ay, libro de, maravilloso. ya están los dos ahí, los dos libros. Ah, pues muchas Gracias, gracias. Joaquín, gracias, gracias, añísimo, Joaquín. creo que hace 20 años que no te veo, Joaquín, él está de Extremadura. Muchas gracias, Joaquín. Ok, Carol, ¿eso era todo? Eso era todo, muy amable, que estés muy bien, No, Enrique, y saludos a todos. igualmente. Mm, Sí. Gracias. Emilio, Hola Enrique y gracias por todo y una vez más por toda la información complementaria que aportas, que es tan enriquecedora para ayudar a la comprensión de la enseñanza de los propios Mahatmas. Em, Entre esta enseñanza mm, complementaria que has traído hoy, aparece ha aparecido las bienaventuranzas. Entonces voy a hacer una preguntina de nada sobre las bienaventuranzas. Em, es que has empezado, esa cita que has traído, que has entresacado, creo que de este libro, de este autor, que no me acuerdo el nombre, empezaba por la tercera de las bienaventuranzas hasta la 9. Entonces, sí, la preguntita es esta, si la has omitido tú, si el autor la había omitido. mm, no, lo voy Esta es la omitiendo yo pregunta y porque, lo digo por una razón. dime, Bueno, precisamente porque precisamente las bienaventuranzas, que yo siempre las he conocido en número de 10. La primera siempre me ha traído especialmente sobre las demás. Y al día de hoy estoy en el intento de entender el significado profundo que encierra esa primera enseñanza de las bienaventuranzas. Y un poco iba por ahí, ¿no? Si la había omitido el autor, si la habías omitido tú. Y la segunda idea es si quisieras tú hacer algún comentario al respecto. mira, si quieres se los hago la próxima porque es largo de explicar. Y están los libros San Agustín, Santo Tomás. O sea, hay muchos autores posteriores que hablan con mucho detalle de las bienaventuranzas. Y luego están, pues, Lucas y obviamente Mateo, también hablando de bienaventuranzas. Luego están los evangelios apócrifos, también hablando de la... Y es un término muy interesante, pero lo puse como lo puse porque es la que tiene una alusión, la bienaventuranza al final tiene un pequeño toque de karma
Y yo lo entiendo como que te toca vivir algo, pero luego se le pasa la mano al cobrador de karma y el residuo te va a producir un estado de gozo espiritual. Por lo menos es una de las maneras de verlo. Y luego ya, si nos vamos a San Agustín, es un poco más complejo, ya le entra en mucho más detalle. Un hermano de Paraguay me preguntó varias cosas y estuvimos en un bonito debate y le mandé varios libros. Yo puedo buscar lo que les mandé y si quieres te lo mando, porque le contesté muy largo de lo que me preguntó sobre los temas de bienaventuranzas, porque también me parece extraordinario poder bucear y analizar el Sí, te detalle. lo agradecería, Sí, si cómo no no, te ahorita lo molesta busco mucho. y te lo reenvío. No sé si te tenga en el chat, pero yo creo que sí debe estar en el chat. Si no, bueno, obviamente debe estar ahí tu teléfono. Si no, a través de Chuy lo hago. Seguramente él maneja toda Sería la. bueno que lo compartieras con todos. Bueno, Sí. pero es que me voy a tardar y como aquí estoy pinchando y como estoy regresando de año nuevo, no logro pinchar el WhatsApp que tengo aquí en la máquina, como que lo desprogramó. Pero si quieren, se lo paso a Chuy y ya que Chuy se lo mande a todo el mundo, si les parece. Bueno, si no es mucha molestia ahí, Sí, nada, no, Enrique, Gracias, agradecido gracias, siempre. gracias. no, para nada, claro que no. Y igual que tú, Dios, se queda uno con la boca abierta de la profundidad que tiene, pero sí vi que tenía una locución no al error de karma, sino al exceso del cobrador y luego la reparación de ese daño que te produce un estado de bienestar, pero duplicado, triplicado, y eso ya llega a rozar con el gozo, que no es la única vía, porque también las obras buenas son, pero sí me explico, al final se pierde uno, como que todas las cosas se dividen en 50. Cada cosa que ves como si fuera una definición simple, en realidad se divide, es complejo. Y depende, y el maestro por eso tiene tantos problemas a la hora de explicar. Dice, pues sí, pero pues depende. No es un sí, no es un sí completo, sí es un sí, pero depende. Lo busco y se lo paso a Chuy para que haga favor de pasárselos a todos. Con mucho gusto. Vale, Al gracias. contrario, gracias a ti. Luz Marina. Hola Enrique, buenos días a todos y feliz año para todos. Perfecto. Enrique, yo siempre había entendido esto de las bienaventuranzas, no sé si lo puedas ver así, si de pronto tienes algo más. Es como aquella circunstancia que por el karma colectivo la persona es obligada, digamos, como por ese sentido evolutivo de la humanidad en una situación, voy a decir, injusta, en el sentido de que como que fue muy pesado, pero que a la larga, cuando dice que será consolado, que será todo eso, yo lo entendía como aquel que al atravesar esa circunstancia que tal vez no le correspondía de manera tan abrupta, eh, como que el mismo karma la eleva en un peldaño más en la evolución. Y eso es como lo que la consuela, la no sé qué más, o sea, le da como que haber estado sometido a esa situación y haberla, voy a decir, tolerado, porque no generó más karma a través de eso, sino que voy a decir una palabra que tú has usado mucho, aceptó, ¿sí? El tema es la aceptación y Sí. lo pudo vivir, entonces es como si eso la elevara a un estado evolutivo más alto. No sé si yo me Sí, estoy no, haciendo películas, no, pero es es como así, esa así lo veo. compensación, ¿verdad? De hecho, mira, bueno, hay varias maneras de explicarlo. Se puede explicar con el péndulo de Foucault, aunque obviamente se va dando vueltas de manera circular, que hizo ahí en el Panteón este de París. Pero vamos a poner al péndulo de manera simple, y eso tiene un máximo de desplazamiento a la parte visible y un máximo de desplazamiento una vez que llega a la parte cero de inercia hacia atrás, según la inercia que tenga para moverse. Pero cuando el péndulo se jala más de la cuenta, necesariamente va a venir entonces una parte superior de manera natural. Y eso puede explicarse a través de física clásica, pero también a través de karma, que es como tú lo estás explicando, Luz Marina. Y entonces, si tú Ujú. explicas, dice, bueno, este hombre, ¿qué hacemos con ese trozo que no le tocaba? Que le jalaron demasiado la cuerda y ahora pues tiene que ir hacia allá. Y entonces en la expresión dice, bienaventurados a los que le dieron 20 coscorrones y nomás merecían 10 porque de ellos, ¡pum!, ya viene ahí la famosa reparación, que no fue en vano ese sufrimiento dedicado o no dedicado. Es una manera de verlo, no es la única, pero es una de las maneras como tú lo estás viendo. Sí. Y también tiene mucho que ver con la postura existencial, porque dice, bueno, si te vienen las desgracias, qué bueno que vengan las desgracias porque sabes que estas van a tener al final una consecuencia para ti o para otros, porque también de alguna manera puedes dedicarla, como hacen los budistas, pueden dedicar ese sufrimiento al beneficio del sufrimiento, se lo puedes dedicar a las personas que más lo necesitan. O sea, hay mucho que se puede subdividir de Ujú. todo esto.
Y Es pues, como si hubiera una ley de, a veces pienso de acción y reacción, economía evolutiva o de solidaridad claro, total. espiritual que todo aporta a la evolución en sentido progresivo, ¿no? Claro, depende mucho es lo que yo lo veo igual que tú. Y entonces, pues alguna vez tú beneficias a otros y alguna vez otros te van a beneficiar a ti a través de los trozos que te dan. Es interesante, es que yo les puedo comentar, bueno, qué bueno que entre todos estamos haciendo estas reflexiones, porque son reflexiones como comunes por lo que veo. Y algo hay ahí, a lo mejor no vamos a encontrar exactamente no vamos a desfacer el entuerto perfecto, pero vamos a tener un approach, un acercamiento. Y eso me encanta, porque entre todos nos ayudamos para ir más o menos tratando de desfacer los entuertos. Pues sí, lo Interesante. veo igual. Gracias, Enrique. Ángela, Bueno, buenos días o buenas tardes a todos y feliz año para todos. feliz año Eh, también. Feliz de volver a empezar. Bueno, yo creo, tengo una idea a raíz de ¿cómo se llama? Las bienaventuranzas. Yo Ujú. creo que Jesús o los discípulos o el que haya sido que escribió las bienaventuranzas, que no podemos estar seguras de quién fue, en Claro. verdad, ¿no? eh, Hizo como un recuento sacado para consolación y para desarrollo interno de nosotros, por ejemplo, con la paciencia, con el aceptar el karma, en ese caso, viéndolo desde esos dos puntos de vista, con el libro de Hot, porque si nos vamos al libro de Hot, ¿quién fue Hot? Y Una persona que tuvo toda clase de pruebas. pues, que pobre es el campeón. Exacto, es el campeón. Tuvo de todo, desde el físico hasta lo astral o emocional, Con la mental y esposa, todo. todo. Por eso habla de la Como es, paciencia de Job. exacto. ¿Y qué pasa con esa paciencia? La paciencia es precisamente aceptar todas las pruebas que nos dicen las bienaventuranzas. Bienaventurado el que necesita consuelo porque será consolado. ¿Y quién necesita consuelo? Cuando estamos en una mala situación, una mala racha, ya sea emocional o, o física, ¿qué nos toca hacer? Paciencia y aceptación. Y cuando aceptamos eso, pues somos consolados de alguna manera. Viene alguien o nos llega la resignación, entre comillas, o lo que sea. Así lo veo yo y por eso fue que me Es un atreví a bonito debate. levantar la mano. Gracias, Muchas hermanos. gracias. Y es como dice Luz Marina, es una economía, nada se pierde. Es como cuando estás pensando que eso no me tocaba y me tocó. Ah, Entonces, como que ya se perdió, es lo que dice Luz Marina, es una economía de vida. Dice, no, es no se perdió, eso se invirtió y va a regresar de otra manera, o a ti o a otros, o como sea. Es que Enrique, los maestros en sus cartas nos están diciendo que hay economía en el universo. Claro. Nada se desperdicia en el universo, porque cuando digamos, ah, algún meteoro o alguna cosa de esas explota, ese mismo material que explota se vuelve Lo ha a transformado. reciclar y a usar. Eso Nosotros somos los únicos que no sabemos reciclar, pero en el universo sí hay reciclaje y muy perfecto y se llama economía. sí, una transmutación Una natural transmutación, exacto. y una transmutación no tan natural, a veces de los hermanos de la sombra, pero luego hay una corrección también transmutacional por los hermanos de la luz para regresar otra vez a las carreteras, a lo normal, y al final todo este elemento transmutacional. Vean hasta dónde estamos llegando con la famosa bienaventuranza. Pero sí, creo que todos lo vemos así, aunque somos estudiantes y a lo mejor no con suficiente profundidad, pero por lo menos estamos medio manoseando un poco el asunto. Y eso es muy bonito, porque a todos nos ayuda a entender un poco mejor los conceptos. Muchas gracias, Ángela. Y gracias a todos. Y Gracias. muchas felicidades a todos. Un abrazo fuerte entre todos. Y nos vemos la próxima clase con más calma.